Les recuerdo, debemos buscar el capítulo 5 de nuestra confesión de fe. Capítulo 5 de la confesión de fe de Londres y nuestra confesión. Vamos a comenzar en oración. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, altísimo, por encima de todo, tú eres Dios infinito, grande e inmenso en todas tus perfecciones. A ti nos conducimos en oración y no en nuestros propios méritos, ni tan siquiera, Señor, teniendo en cuenta que somos tus hijos, sino porque estamos en Cristo tu Hijo. Porque en Él todas nuestras oraciones son perfeccionadas y es de parte suya que te imploramos que tengas en cuenta nuestras debilidades, que tengas en cuenta, Señor, que necesitamos mucho de tu gracia, que tengas en cuenta cuánto necesitamos tu palabra. Señor, háblanos por medio de ella, ministranos, Padre, remueve los cimientos de nuestros corazones, vuélvenos a ti. Imploramos, Señor, tu favor para con tu pueblo, para con tus hijos en este día, y rogamos tu favor para con los hombres en general. Señor, que en este lugar sea predicada tu palabra con denuedo, sea enseñada con denuedo, y también, Dios, que tú traigas a la salvación, al arrepentimiento y a la fe verdadera aquellos que están aquí y no gozan de ella. Y rogamos, Señor, que aquellos que están aquí y siguen endurecidos no tengan excusa, sean expuestos sus pecados. En Cristo Jesús, Señor, venga tu reino, se extienda tu reino entre nosotros hoy. Concédenos mucha gracia. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. 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 Una de las verdades que nos enseña Dios en su palabra está reflejada en las siguientes palabras de John Bunyan, un pastor bautista del siglo XVII, XVIII, en un libro suyo titulado Abundante Gracia para el Mayor de los Pecadores. En esta semana una hermana aquí presente me envió una porción de este libro y yo voy a extraer una porción de esa porción y se las traigo como introducción a esta clase. Dice Bunyan, o dijo Bunyan: encuentro que hasta hoy estos 7 son los males de mi corazón. 1, inclinarse a la incredulidad. 2, olvidar repentinamente el amor y la misericordia que Cristo me ha mostrado. 3, inclinarme hacia las obras de la ley. 4, distracción y frialdad en la oración. 5, olvidar el vigilar si mis oraciones son contestadas. 6, tendencia a murmurar por no tener más y con todo estar dispuesto a abusar de lo que tengo. 7, no puedo hacer ninguna de las cosas que Dios me manda sin que mis pecados interfieran. Cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Aquí hay, sigue diciendo Bunyan, 7 cosas que continuamente me oprimen. Y con todo, dice Bunyan, veo que Dios en su sabiduría me las ha dado para mi bien. Estas cosas mencionadas antes hacen que me deteste a mí mismo, me impiden confiar en mi propio corazón, me convencen de la insuficiencia de toda justificación inherente a mí, me muestran la necesidad de acogerme a Jesús, me impulsan a orar a Dios, me muestran la necesidad de velar y estar sobrio, me impulsan a orar a Dios por medio de Cristo para que me ayude y me conduzca en este mundo.
El hermano Bunyan, siendo totalmente sincero, confiesa su pecado y el estado de su corazón. Pero además reconoce que Dios gobierna, además de todas las cosas, también en sus pecados, y las usa para bien. Todo verdadero cristiano debe reconocer que sus pecados son terribles y que depende de Dios por entero, para no estar entregado por completo a los apetitos de la carne. Pensar que somos cristianos, o porque somos cristianos ya no vamos a pecar, es un error que debemos cuidarnos de pensar. Las Escrituras nos dicen, hermanos presentes y amigos, nos dicen así. Fíjense en el contraste de las Escrituras, porque ambas verdades aquí enseñadas, valga la redundancia, son verdad. En el mismo libro, en la misma carta apostólica, encontramos estas dos declaraciones. En primera de Juan: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pero en esa misma carta, como ya les decía, se nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Por esto, nos queda claro, hermano, que aunque los cristianos verdaderos no son esclavos del pecado, ni son dominados por los pecados, ni viven pecando o practicando el pecado, sin embargo el pecado con frecuencia, escuche bien, con frecuencia toca a sus puertas y ellos le hacen pasar. Ahora bien, si Dios, nuestro Padre, es quien cuida, sostiene y gobierna todo el universo y cada una de las cosas que hay en el universo, ¿por qué permite que sus hijos pequen? ¿Acaso Él no tiene poder para guardar a todos sus hijos sin caídas? ¿Acaso Él no aborrece el pecado y mucho más si está presente en sus hijos? ¿Le hace algún bien el pecado a los hijos de Dios? ¿Cómo gobierna Dios el pecado de sus hijos para que este pecado les haga bien o les favorezca? Ese es el tema tratado en el párrafo 5 del capítulo 5 de nuestra confesión de fe. Yo les propongo ir allí y darle lectura a este párrafo, que realmente algunos han catalogado como el párrafo de toda la confesión de fe, el párrafo que más aliento, más alentador de toda la confesión de fe. Y les aseguro, hermano, desde que comencé a estudiar este capítulo específicamente, desde que comencé a verlo, bueno, acostumbro leer todo el capítulo antes de empezar por el primer párrafo. Yo estaba deseoso de llegar a este capítulo, a este párrafo específicamente, porque creo que tiene implicaciones pastorales necesarias, muy importantes. Creo que hay consejos aquí, hay verdades aquí que debemos recordar cada día. Yo le decía a mi hijo Alejandro, le decía, este párrafo es para tenerlo escrito en el espejo de nuestra casa, en una pared del baño, en una pared de la cocina, no sé, en todo lugar. Las verdades que dice este párrafo, nosotros necesitamos recordarlas
Y digo nosotros, digo los hijos de Dios. Los hijos de Dios necesitamos recordar esto. Dice así este párrafo: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurra a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Amén. Amén. Espero que usted haya disfrutado de la verdad, por lo menos a grandes rasgos, de este párrafo, pero vamos a ir detalladamente a cada una de sus partes. Miren conmigo cómo lo primero que es exaltado en este párrafo, que es enseñado en este párrafo por los autores de esta confesión, ellos primero exaltan o declaran las perfecciones divinas que son reveladas en el gobierno del pecado de sus hijos. Yo les había dicho que en la estructura que nosotros tenemos para estudiar este capítulo, nosotros proponíamos dos grandes partes en las que se divide este capítulo. ¿De qué dos grandes partes estamos hablando? A ver. Solo Alejandro sabe las partes en las que dividimos este capítulo para estudiarlo. Capítulo 5 de la providencia. Bien, lo voy a decir yo, Alejandro no sabe. Habíamos dicho que el primer párrafo de este capítulo estudia o habla de las generalidades de la providencia, cómo Dios define la providencia y habla en sentido general de que es el gobierno de Dios, cómo Dios sostiene todo el universo. Y luego hace aclaraciones sobre la providencia, hace aclaraciones sobre el uso de los medios en los párrafos 2 y 3, y luego hace aclaraciones sobre el dominio o el gobierno del pecado. ¿Cómo Dios gobierna el pecado? Ahora, en el gobierno del pecado, sea el párrafo 4, que fue el que vimos el domingo pasado, habla sobre ese gobierno o esa providencia divina guiando, sosteniendo, gobernando el pecado en sentido general. Habla del pecado en sentido general, el párrafo 4. Ahora, el párrafo 5 va a hablar del gobierno de Dios sobre el pecado de sus hijos. Y el 6, vamos a ver el próximo domingo, que habla del pecado de los que no son sus hijos, en este caso los no cristianos, en este caso los impíos, ¿verdad? Los inconversos. Vamos, entonces hoy nos va a ocupar cómo Dios gobierna, cómo Dios sostiene y cuida a sus hijos en sus pecados. Cómo Dios providencialmente guía todo, incluso los pecados de sus hijos. Ahora, los autores de la confesión lo primero que hacen es exaltar esas perfecciones divinas reveladas en ese gobierno de Dios de los pecados de sus hijos. Fíjense que ellos comienzan por decir: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo. O sea, los autores de la confesión dicen que es Dios quien guía todo este proceso, quien gobierna sobre todo, pero ellos declaran que ciertos atributos divinos o ciertas perfecciones divinas son resaltadas en ese gobierno de Dios. ¿Y cuáles son esos atributos o esas perfecciones en Dios que son resaltadas cuando Él está gobernando el pecado aún de sus hijos? Bien, su sabiduría infinita, el Dios sapientísimo, que es lo mismo que decir todo sabiduría, como dice la confesión de Westminster,
no dice sapientísimo, sino dice el Dios, todo sabiduría, todo justicia, todo clemencia. Estos son los atributos de Dios que son resaltados en el gobierno que Él hace del pecado aún de sus hijos. Él, no solo la sabiduría, sino la justicia, ¿verdad? Su justicia infinita y también su infinita clemencia son reveladas, son, podemos decir en cierta manera, exaltadas cuando Dios está gobernando el pecado de sus hijos. La palabra clemencia, porque la palabra justicia nos queda claro, sabiduría quizás en cierta manera nos queda claro también, pero la palabra clemencia, como quiera que no se usa mucho en nuestro español hoy, bueno, en algunos, tiene que ver con compasión, con actuar con misericordia, y sobre todo cuando se va a juzgar a alguien, juzgarlo con misericordia, con compasión. Eso es más o menos, la palabra clemencia se encierra más o menos en ese concepto. Ahora, tengamos en cuenta que Dios es todas estas y otras perfecciones en todo tiempo. Escuchen lo que les estoy diciendo. Necesito 5 sentidos en lo que voy a decir ahora. Dios es todo clemencia, todo justicia, todo sabiduría, todo el tiempo. Pero además todo amor, todo misericordia, todo bondad, todo el tiempo. Él es todas estas y otras perfecciones a la vez. No es que Él a veces, tú y yo podemos ver primero una vez la clemencia, otra vez otra cosa, pero Dios es todo esto al mismo tiempo. Él no solo tiene justicia, escuchen, sino que Él es justicia. Él no solo tiene clemencia, sino que Él es clemencia. No solo tiene sabiduría, sino que es sabiduría. Y no solo disfruta infinitud en su extensión y en su largo de vida o existir. La palabra infinito para nosotros nos habla de inmensidad, de algo grande, infinito, ¿verdad? Bueno, él no solo disfruta de infinitud en su ser o en todos, en su extensión o larga vida, sino que Él es infinito en todo su ser, en todos sus atributos. Cuando Él es clemente, Él es infinitamente clemente. Nosotros podemos decir por todo esto que Él es sabio infinitamente. Es infinitamente clemente, es infinitamente justo. Pero además todo ello a la vez. En todas sus obras. A la vez es sabio, clemente, justo. En todas sus obras. Y todos los demás atributos. Nosotros los hombres, hermanos, no podemos conocer a Dios a menos que Él se revele a sí mismo a nosotros. Y esta revelación de Dios, por su naturaleza, por la naturaleza de Dios, tan distinta a la nuestra, tiene que ser paulatina y progresiva. Y por partes, podríamos decir en cierta manera. Jamás alcanzaríamos a conocer completamente a Dios, y esto debido a su inmensidad e infinitud, delante de nuestra finitud en todos los aspectos. Nosotros no podemos conocer a Dios en todos los aspectos, totalmente, plenamente, porque Él es infinito y nosotros finitos. Por lo dicho antes, es que los autores de nuestra confesión de fe declaran aquellas perfecciones divinas que son claramente reveladas en el gobierno que Dios hace de sus hijos en relación con el pecado. Ellos nos dicen que en este cuidado o gobierno divino sobre sus hijos, los pecados de estos, se revelan, en este caso, claramente su inmensa sabiduría, su justicia y clemencia.
No queriendo decir con esto, por supuesto, que Dios no sea también amorosísimo, poderosísimo, santísimo en esta fase de su gobierno. Él es todas esas cosas a la vez y no puede dejar de ser así. Él es santísimo también en esto, poderosísimo en esto. Ahora, lo que están diciendo es que estas primeras mencionadas, estas perfecciones mencionadas aquí son más claramente visibles en el cuidado, sostén y gobierno de sus hijos y el papel del pecado en esa providencia. ¿Entienden eso? ¿Hasta aquí están conmigo? Espero que sí. Quizás la teología propia sea un poco difícil de asimilar, porque en cierta manera Dios es incomprensible, de cierta manera, porque Él también es comprensible. Él se nos ha revelado, y lo que es revelado de Él es para que nosotros lo entendamos, para que lo conozcamos nosotros y nuestros hijos. Bien, los autores, después de tratar con esas perfecciones que son reveladas en este cuidado providencial de Dios, de sus hijos en el pecado, vamos a ver que ellos resaltan también la manera de gobernar los pecados de sus hijos. Ahora aquí nos van a hablar los autores de la confesión sobre la manera en que Él gobierna los pecados de sus hijos. Y yo quiero que usted vaya conmigo ahí a la confesión de fe, cuando dice: a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. Está ahí: a menudo Él deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. Aquí nos está hablando de la manera en que Él gobierna a el pecado de sus hijos. Dicen los autores de la confesión, Él los deja en diversas tentaciones. Noten que no dice Él los mete en diversas tentaciones, ni que Él les pone diversas tentaciones. No, Él los deja en diversas tentaciones. Ahora, yo quiero llevarlos a las Escrituras. Me interesa que nosotros veamos ese gobierno divino, no solo en las frases de puritanos. Sabemos nosotros muy recomendables porque eran apegados ellos a las Escrituras. Pero ellos nos dan versos para nosotros mirar, y también nosotros podemos mirar a otros textos que ellos no nos dan, porque ellos no nos pueden dar ahí todo lo que la Biblia enseña sobre este tema. Solo nos dan algunos textos. Ahora, yo les invito a que vayan conmigo a Lucas capítulo 22, versos 31 a 34. Lucas 22. Vamos a ver bastante Biblia hoy, así que usted coja la Biblia. Los que no tienen Biblia, miren aquí rápido. Y también tengo que ir rápido porque el párrafo también es bastante sustancioso. Entonces, Lucas 22 nos narra esa historia cuando, verso 31, cuando dijo también el Señor a Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, o sea, Simón le dijo al Señor, contestándole: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Le podemos hacer algunas preguntas a este texto. En primer lugar, alguien pidió a Pedro para zarandearlo, ¿verdad? Satanás. Hay una tentación allí que va a venir de Satanás. Y todo parece indicar que el Señor lo iba a dejar en la tentación. ¿Por qué? Porque Él dijo: yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. No dice: yo no te voy a dejar zarandear. Yo no te voy a dejar zarandear por Satanás. No, no, no. Jesús le dice: yo voy a orar por ti para que tu fe no falte en la zaranda. Ya el Señor los deja en tentaciones. Los deja en tentaciones. Y nosotros sabemos lo que sucedió. Marcos
capítulo 14, versículo 66. Es uno de los evangelios que nos cuenta esta historia, ¿verdad? Aunque nosotros lo sabemos, vamos a recordarlo, vamos a refrescarlo. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro, que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo, por primera vez, ¿verdad? Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Entonces, hermanos, indudablemente el Señor lo entregó a esta tentación. Nosotros vemos aquí claramente que el Señor sabía por lo que iba a pasar Pedro, se lo anunció, ¿verdad? Sin embargo, lo dejó. Lo dejó que fuera tentado de esa manera a negarle. Y así mismo pasó. Fue tentado a negarle, lo negó, por cierto, así como el Señor le anunció, pero dice, pero su fe no faltó. Al final él lloró. Y a Dios gracias por ello, que Él no nos deja totalmente en nuestros pecados. Bien, los autores de la confesión nos dicen más. Nos dicen no solamente que nos dejan las tentaciones, ellos van un poquito más allá y hablan de cierta corrupción de los corazones. Escuchen, dice: los deja en las corrupciones de sus propios corazones. Los deja en las corrupciones de sus propios corazones. Hermano, si usted ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, ha nacido de nuevo, tiene un nuevo corazón, pero ese corazón todavía preserva corrupción. La obra de santificación final, total, completa, ocurrirá en la venida del Señor. ¿Por qué usted piensa que la iglesia, como nos revela Apocalipsis, cada creyente verdadero que está en lucha contra sus pecados, anhela y dice: ven, sí, ven, Señor Jesús? Porque anhela no tener más relación con el pecado. Hay corrupciones en nuestros corazones que son muchas veces reveladas cuando nosotros nos exponemos a los pecados. Ahora, hablando de este gobierno de Dios sobre el pecado de sus hijos, también los autores de la confesión nos dicen que eso ocurre con frecuencia. Nos habla de la frecuencia con que son dejados a los pecados. Y ahí nosotros pudiéramos pensar: bueno, eso ocurre, yo soy tentado a pecar muy pocas veces. Bueno, los autores de la confesión dicen: a menudo. Si tú eres de los que pecas muy poco, de los que pocas veces eres tentado, bueno, eres un tipo de raza no humana. Los autores dicen: a menudo. A lo mejor están equivocados, pero cuando tú vas a las Escrituras te das cuenta que no están equivocados. A menudo. A menudo son tentados. A menudo son expuestos a la corrupción de sus corazones. Los dejan la corrupción de sus corazones. Pensemos por un momento en Sansón. ¿Usted recuerda a Sansón? Ese juez de Israel que Dios levantó para ser juez de su pueblo y defender y librar las batallas de su pueblo. Recordemos en la frecuencia que incurrió en sus pecados. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se enamoró de una mujer que no se tenía que enamorar? ¿Cuántas veces cayó con una mujer, después con la misma mujer? ¿Cuántas veces vinieron los filisteos a amarrarlo y él volvía y le decía: no, mira? Vez tras vez caía en la debilidad.
vez tras vez en la corrupción de sus pecados, en la corrupción de su corazón. Ahora, los autores nos hablan también del tiempo transcurrido en ese dejar. ¿Cuánto tiempo puede un creyente estar dejado por el Señor en tentaciones? ¿Cuánto tiempo puede un creyente estar dejado en las corrupciones de su corazón y en tentaciones? ¿Cuánto tiempo? Los autores contestan, por algún tiempo, ¿verdad? Por algún tiempo. Ahora, ese término es un poco ambiguo. Por algún tiempo. Realmente hay mucha sabiduría en estas palabras de estos pastores bautistas reformados del siglo XVII. Mucha sabiduría, porque realmente nosotros encontramos en las Escrituras que hay tentaciones que son por poco tiempo y hay tentaciones que son por mucho tiempo. O sea, realmente no hay una norma, tú vas a ser probado por tanto tiempo. Recuerdo en Apocalipsis, que es un libro simbólico, donde se nos dice, y se te probará por 10 días. Y ese 10 simplemente lo que quiere decir es un término de prueba. Bueno, no tengo tiempo para explicar todo lo que hay en la Biblia sobre el 10 y las pruebas. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que saber es que encontramos en las Escrituras personas que son abandonadas o dejadas, para usar la palabra correcta, en sus propias corrupciones, hijos de Dios, por un poco de tiempo, y hay otros que son dejados por mucho tiempo. Yo les quiero recordar dos ejemplos clásicos que vamos a mencionar vez tras vez en esta clase. El uno es Pedro. El tiempo que Pedro estuvo expuesto a la corrupción de sus pecados, pudiéramos decir por unos minutos, una hora, no sé, tendríamos que especular cuánto tiempo pasó entre lo que una mujer, en que esa esclava dijo, tú no eres, y después le dijo otra vez, tú no eres, y la gente después, no sabemos el tiempo que eso transcurrió, ¿verdad? No sabemos eso. Sin embargo, nosotros podemos decir que no llegó a un día. Todos llegamos a ese consenso, no llegó a 24 horas, por algún tiempo. Este tiempo corto. Ahora, vamos a ponernos en el caso de David. Un año. Dicen por aquí un año. Hermano, si usted recuerda la historia de 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, donde se nos narra la historia de David y Betsabé, usted va a darse cuenta que mínimo un año estuvo David dejado en tentaciones. Mínimo un año. ¿Por qué? Para hacerles rápido un recuento, David primero estuvo libre en la azotea, vio a esta mujer, preguntó por ella, la mandó a llamar, se acostó con ella descubre que está embarazada. Las mujeres, ¿en qué tiempo descubren que están embarazadas? Ponle de 2 a 3 meses, 4, no había prueba para saber si uno estaba embarazada de las que hay hoy. Quizás habían otras, pero no hay las que habían hoy, que son más efectivas, creo, que las antiguas, para descubrir rápido que está embarazada. Pero estamos hablando de un tiempo, pero no solo eso. Él después mandó a llamar al esposo, a Urías. Él le puso todas las trabas que le puso el esposo, después lo mandó a matar. Ella concibió y dio a luz un hijo, y si fue parto normal, fueron 9 meses. En todo ese tiempo David estaba en su pecado. Después que nace el hijo, se le aparece el profeta Natán. Y miren ustedes, hasta que Natán no lo hizo reaccionar, él estaba dejado en estas tentaciones, pero además en la corrupción de su corazón. Miren cuánto tiempo, hermano, puede estar un verdadero hijo de Dios, y la Escritura nos deja bien claro sobre la regeneración de una persona. Nos lo deja bien claro en relación a David. Nos dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Nos deja bien claro pero que además es un tipo de Cristo. Nos deja bien claro que es
un hijo de Dios. Hermano, tenemos que tener el mismo criterio de los autores de la confesión. Por algún tiempo pueden estar los hijos de Dios dejados en tentaciones y en las corrupciones de sus corazones. Ahora, los autores de la confesión también nos dicen los fines o propósitos que tienen con este gobierno. ¿Qué propósitos, qué fines tiene Dios, consigue Dios con esto, con este gobierno del pecado en sus hijos? Bien, ahí los autores de la confesión nos dan una clase magistral de las Escrituras y nos dicen, a fin, ¿están ahí conmigo? Como bien lo está indicando Alejandro, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante, para su apoyo en Él, para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Bueno, ellos dan aquí todo un listado, ¿sabes? Todo un listado de razones por las cuales Dios gobierna de esa manera, todo para que sus hijos sean dejados en algunos pecados, en algunas corrupciones. ¿Con qué fin? Bien, ellos dicen, en primer lugar, para disciplinarlos. Disciplinarlos por los pecados anteriores, porque ya tienen pecados y Él los disciplina. En el caso de David, como por ejemplo, y el caso ya que acabamos de mencionar aquí, y su pecado con Betsabé, una de las cosas que estaba disciplinando Dios, podemos ver en las Escrituras, es que este hombre estaba pecando desde el primer punto de que no estaba en la guerra en el tiempo que los reyes debían estar en la guerra. Ya tenía un pecado y Dios lo entrega a la corrupción de sus pecados para disciplinar ese pecado anterior. Vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 11 verso 1. Vamos a leer solo el verso 1 de la historia que le acabo de decir, que le sugiero lea en casa. Es una buena tarea. Algunos por ahí andan buscando sugerencias de cómo leer la Biblia. Hermanos, déjenme dar esta sugerencia desde ya, aunque pudiera ser parte de los anuncios. Aprovecho para la búsqueda de la Biblia. Parte de los anuncios. Miren, una de las maneras correctas de leer las Escrituras, usted debe tener una lectura continuada de las Escrituras, libro por libro, y hay muchas sugerencias de leer la Biblia en un año. Ahora, 2 de Samuel 11. Vamos a leer el verso 1 nada más. Pero también usted pudiera leer devocionalmente o con su familia o personalmente los textos de las Escrituras que están relacionados con la adoración pública, hermano. Como por ejemplo, aquí tiene 2 capítulos de tarea. Lea las tareas. Capítulo 11 y capítulo 12 de 2 de Samuel. Y usted ahí va a ganar en comprensión porque se habló. Pero también usted puede estudiar la confesión de fe, el párrafo que estamos estudiando. Y usted puede también estudiar en la semana el párrafo que vamos a estudiar. E ir a cada uno de los textos que nos sugieren el párrafo, para estudiar esos textos y entender así lo que nos dicen los autores de la confesión. Entonces, esa es una de las maneras. También nosotros estamos predicando siempre un libro expositivamente. Aproveche para leer ese libro, estudiar ese libro, porque en la iglesia lo estamos estudiando. Bien. 2 de Samuel 11:1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén.
Usted sabe que viene atrás, ¿no? David, después de dormir la tarde, se levanta y en la tarde-noche sube a la azotea y allí ve a una mujer bañándose. Y ahí comienza este pecado y esta corrupción de David demostrada. Pero fíjese, el primer pecado fue no estar en la guerra cuando había que estar en la guerra. Por eso podemos decir que a veces Dios usa los pecados para castigar pecados anteriores. Por eso los autores de la confesión dicen eso, para disciplinarlo por pecados anteriores. Ahora, en el caso de Pedro, que les dije, vamos a estar usando indistintamente a estos dos personajes, porque las escrituras nos los ponen de ejemplo. Fíjense, Pedro primero presume de valentía en sus propias fuerzas, ¿verdad? Él presume, no, que todos te dejen, yo no te voy a dejar. En el caso de Lucas, que lo leímos ahorita, dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sí? Pero él... Ahí hay un pecado, hermano, de presunción, de orgullo, de confianza en sí mismo. ¿Y para qué es usado el pecado? Para disciplinarlo. Para disciplinarlo. Ahora, no solo para disciplinar pecados anteriores es usado. Dicen los autores de la confesión que también Dios usa esos pecados para revelarles o mostrarles o enseñarles claramente a sus hijos la condición de sus corazones. Que tú pensabas que tú tenías un corazón limpio, puro, lindo, santo, nunca pecador. Estás equivocado si así piensas. Por eso, enseñarle a cristianos que ya ellos no van a pecar más y que siempre, y que si tú ayunas y oras, ya eso se acabó, ya no hay ningún problema. No hay corrupción de pecado, ya eso, porque ya una vez que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, así como lo enseñan los carismáticos hoy, que ya tienes una perfección, así lo enseñó John Wesley, desgraciadamente. Así lo enseñó, que ya una vez que uno recibe el bautismo, uno llega a un estado de una santidad que ya uno no peca. Así usted no sabe cuántas barbaridades han dicho por ahí. No, es incierto que aquí somos totalmente santos. Es incierto eso. Hay corrupción en nuestros corazones y una de las razones por las cuales Dios nos deja en nuestras corrupciones es para que veamos cuán negro, cuán feos, cuán sucios, cuán corroídos están nuestros corazones. Sí, así. Revelarles la condición de sus corazones. Esa es una de las razones por las cuales Dios nos deja en pecados. Ellos hablan de fuerza oculta de la corrupción. Esos son los términos que usan los autores. Fuerza oculta de la corrupción de sus corazones. Lo engañoso de los mismos. Esas palabras son usadas con toda intención. Eso de fuerza oculta no es oscurantismo. Bueno, déjenme decirle, no hay oscurantismo en el mundo más oscuro que el que hay en tu corazón. Porque el oscurantismo es un producto de lo oscuro del corazón humano. Sí, fuerza oculta de la corrupción de tus corazones, lo engañoso de los corazones. Vamos a ir un momentico a dos textos. Mateo, capítulo 26. Le voy a leer otra versión de lo dicho ya en Marcos que leímos ahorita. Mateo 26, 74 y 75 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Pedro, estamos hablando de Pedro otra vez. A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. ¿Usted sabe lo que es maldecir y jurar? ¿Qué habrá dicho? Miren, Mateo estaba guardando la integridad de Pedro aquí. Pedro es un apóstol. Cuando Mateo está escribiendo ese libro, Pedro era Pedro. ¿Usted ha pensado en eso? Cuando Mateo está escribiendo este libro,
Pedro era, hoy vamos a ver en la predicación, una de las cosas que Dios hizo por medio de Pedro, y todos lo sabemos, la sombra de Pedro, sanaba a todos los enfermos. Ese era Pedro. Bueno, ese Pedro, solo se dice aquí de él que maldijo. No sabemos las palabras que profirió. Pero sí dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué tendrá Pedro en su cabecita cuando estaba llorando amargamente? La corrupción de su corazón. Exacto, la corrupción de su corazón. Él dijo, él por supuesto que vio toda la escena, se vio a sí mismo diciendo que todo te entregue, mi vida daré por ti. Y ahora se ve también maldiciendo y diciendo, no lo conozco. Y él está viendo la corrupción que hay en su corazón. En Juan capítulo 21 se nos habla de la restauración de Pedro. Juan 21, 15, 17. Cuando hubieron comido, desde el verso 15 voy a leer, Juan 21 del verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, recuerden, aquí ya Jesús había resucitado, se le había aparecido a los discípulos que estaban pescando cuando no debían pescar, pero bueno. Le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Usted sabe qué le está diciendo a Jesús? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón hacia mí? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Fíjense que ya Pedro no dice, no, yo te amo más que todos estos. No. Ahora él contesta, sí, Señor. Porque sería mentira si le dijera que no. ¿Verdad? Sería mentira. Él lo ama. Pero él lo ama solo hasta donde él sabe. Ahora Pedro ya no confía en su corazón. Pedro ya conoce cuál es la condición de su corazón. Ya se le reveló cuál es la condición de su corazón. Ahora él habla con medida, con mesura. Y dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le digo, pastorea mis ovejas. Le digo la tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces, ¿verdad? Bueno, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes la condición de mi corazón, Señor. Tú sabes que mi corazón te puede fallar una vez más. Tú sabes lo corrupto de mi corazón. Pero también tú sabes que te amo. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Cuando nosotros lo miramos en el contexto de toda la vida suya. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Uno de los pasajes que revela más claramente la condición del corazón de alguien que conoce ya la condición de su corazón porque Dios se lo ha revelado por el pecado es el Salmo 51. Todos los teólogos coinciden en que este salmo, o los más serios por lo menos, coinciden en que este salmo se escribió después que Natán le revela a David el pecado que estaba cometiendo y que David se arrepiente de ese pecado. Después de esto se piensa que David escribió este salmo, y yo les voy a leer solo algunos versos de ese salmo, no se lo voy a leer completo, pero el Salmo 51 lo voy a leer los versículos 2 y 3, luego vamos a saltar al 5, así te voy diciendo.
Los versículos 2 y 3 dice, lávame más y más. ¿Qué está diciendo él con eso? Yo estoy sucio. Mi corazón está bien corroído, sucio. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Era consciente o no de la corrupción de su corazón? Claro que sí. Se la había revelado. Verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, yo soy un pecador desde nacimiento. En otras palabras. Verso 7. Purifícame con hisopo. Yo no sé la idea que ellos tenían, pero yo me acordé enseguida del hisopo que está frente al fregadero, limpiando los pomos de leche que se le pega a la ostrica. Límpiame con hisopo y seré limpio, porque estoy sucio. No basta con echarme agua y batir y sacar el agua. No, hay que meter el hisopo. Límpiame con hisopo y seré limpio. ¿Te ves tú así sucio? Si no te ves así, no te estás viendo bien. Estás ciego. Estás ciego. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si tú lo haces, porque yo, por mi propia fuerzas, no me lavo en lo más mínimo. Necesito que tú seas quien me limpies y entonces voy a ser más blanco que la nieve. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él reconoce la corrupción de sus pecados. Los autores de la confesión nos dicen dice que para humillarlos. Dios usa los pecados de sus hijos para humillarlos. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, trata con la historia de Pablo. Recuerden que nos cuenta que fue al tercer cielo. Y él nos dice, después de hablarnos de que fue al tercer cielo y vio cosas maravillosas que no se pueden ni decir, grandísimas, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, segunda a los Corintios 12, versículos 7 al 9, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Escuche bien, un mensajero de Satanás que me abofetee. Muchos han hablado sobre ese aguijón en la carne y el mensajero de Satanás. Ahora, si es un mensajero de Satanás, eso tiene que ver con pecado. Y que lo abofetee, muy probablemente, sea algo que le estaba golpeando, quizás haciéndole caer. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y yo pregunto, ¿lo quitó? No. Dios lo dejó. Recuerden en qué comienza este párrafo. Dejándolo en las tentaciones y en las corrupciones de sus corazones. Dios lo dejó y le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú estás débil, yo soy fuerte en esa debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo aclara que este mensajero de Satanás que lo ofeteaba era para que él no se exaltase desmedidamente. O sea, Dios deja muchas veces que sus hijos sean tentados, enfrentados a la corrupción de su corazón para humillarlos, para que no se crean cosas. También nos hablan de una cuarta razón, y es para llevarlos a depender más de Él. Llevarlos a depender más de Él.
Ellos dicen de manera más íntima, dicen los autores de la confesión, para llevarlos a depender más de Él de manera más íntima y constante. Escuchen, de manera más íntima y constante, depender de Él. Hermano, esto es necesario. Y Dios nos lo enseña en su palabra. Pero si no lo aprendemos en su palabra, nos lo va a enseñar por medio de dejarnos en nuestros pecados. Para que aprendamos a depender más íntima y constantemente de Él. Dice el versículo. ¿Ustedes han leído el Salmo 73? Sí. El Salmo 73 tiene un sabor glorioso. El Salmo 73 comienza el salmista pecando. El salmista dice que Dios sostiene a sus hijos, pero que Él se ha deslizado a envidiar a los impíos que tienen de todo. No les pasa nada malo. Y el salmista llega a decir: ¿de qué me sirvió a mí vivir una vida recta? Caminar por el camino estrecho y angosto. Si los que caminan por el camino amplio y espacioso les va de lo más bien. El salmista decía: yo no entiendo esto. Dios está bendiciendo a los malos. Y a los buenos, o menos malos, disculpen, a los menos malos, a los que son sus hijos, Dios no los favorece de esa manera. Pero dice la Escritura, ese mismo Salmo, en el versículo 17 y 18. Salmo 73, 17 y 18. Dice: hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, de esos impíos que viven impíamente y tienen de todo. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Tú, Dios, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Ahora, ¿cuándo él entendió eso? Cuando entró al santuario. Mientras no había entrado al santuario de su Dios, él estaba en sus pecados. Él estaba envidiando a esos. Él estaba oponiéndose al gobierno divino, quejándose contra la providencia, quejándose contra el decreto divino. Estaba pecando contra Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que entró al santuario. Y entrando al santuario, él pudo darse cuenta de la verdad de todo lo que sucede. Aquí dice el deslizamiento. Sí. Dice, Salmo 77, disculpa Mayra. El Salmo 77, versículos 1 y 2 y 12 nos dicen esa misma verdad. Dice el Salmo 77, 1 y 2. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. En otras palabras, en el día de mis pecados, de mis tentaciones, de la corrupción de mi corazón revelada. Esa es la mayor angustia de un cristiano. Bueno, a veces nosotros leemos el Salmo 72, 77 y pensamos: la angustia de no tener aceite en mi casa. No. La angustia de no tener muchos dólares o no tener un lactó, no sé qué cosa. Hermano, no. La angustia que sufren los seres humanos, los creyentes verdaderos, es la angustia que sufren contra sus propios pecados. Todo lo demás es nada. A veces, bueno, déjame seguir, porque si no, no termino. Miren lo que hace el salmista ante la angustia: buscar a Dios. Buscar a Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Más íntima, más constante, tenemos que buscar a Dios. El verso 12 dice: meditaré. Disculpen, en la angustia sigue diciendo el versículo 2: alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Eso es lo que hay que hacer cuando estamos en angustia.
buscar a Dios. Versículo 12 de ese mismo Salmo 77 dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En otras palabras, voy a meditar en tu palabra, voy a hablar de tu palabra. Eso tengo que hacerlo para no estar en angustia. Amén. Depender de Él más constante e íntimamente. Si no lo hacemos, vamos a ser expuestos a nuestros pecados, y de hecho, aún haciéndolo, vamos a ser expuestos a tentaciones y pecados. Lo que pasa es que vamos a encontrar fuerzas. Dios nos va a hacer que nosotros dependamos más íntima y constantemente de Él. Dicen los autores de la confesión también, para que se apoyen más en Él. Y dicen más, dice, y hacerlos más vigilantes. Usted recuerda, yo quiero llevarlo rápido y con esto terminamos. Llevarlo rápido por la historia de Pedro. Rápido, por favor. Ahora solamente aquí le voy a pedir a Alejandro que busque los textos. Usted atienda aquí rápido los textos. Mateo 26, 38, Alejandro. Y versos 40 y 41 después. Mateo 26, 38 nos dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Se lo dijo a los discípulos. Recuerden, ¿quién estaba ahí con él? Pedro, específicamente estaba Pedro. Vino luego a sus discípulos y lo halló como durmiendo, versículo 40, estoy leyendo ahora. Y dijo a Pedro, escuchen: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y le dicen en el verso 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bien, allí Jesús le dio la enseñanza. Allí Él le dijo que tenía que velar. Pero nosotros sabemos lo que pasó después. Lo que pasó después fue que Pedro lo negó por no velar. Lo que pasó después fue que Pedro lloró amargamente, negó a su Señor y su Salvador. Pero, hermano, Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14 nos empieza a mostrar otra cosa. Lo que hace el pecado. El pecado muchas veces nos hace ser más vigilantes. Hechos 1, versículos 13 y 14 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego. Antes no oraban, ahora perseveran en oración y ruego, dice, con las mujeres, etc. Capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Qué bien le vino ese pecado a Pedro. Sí, podemos decir. La enseñanza de Jesús por su palabra, pero también por su providencia. Le ha enseñado a Pedro que hay que orar. Ya no hay que decirle vela y ora, Él lo hace. Él conoce la condición de su corazón y depende en oración. Hechos 6:4. Los apóstoles están ahí, está el asunto de las viudas, de los griegos. Y dice: y nosotros, todos los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros vamos a persistir en la oración. Nosotros tenemos que orar. Hechos capítulo 10, versículo 9. ¿Aprendió Pedro a orar, sí o no? Sí. 10:9 de Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pedro estaba en una casa, allí lo tenían hospedado. ¿Y qué hacía Pedro? A la hora sexta, aproximadamente a los 12 días, sin que nadie le dijera nada, subió a la azotea a orar. A la hora novena, ¿qué hacía Pedro? Oraba. A la hora sexta, Pedro también se retiraba y oraba. Más constante e íntimamente. Les lleva a depender más de Él.
Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ahora vemos Pedro escribiéndole a otros creyentes le dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velad en oración. Aleluya. Si tú vives sin orar, tú estás viviendo como un borracho en este mundo, que vive ajeno de la realidad. ¿Usted sabe? Tienes que ser sobrio y velar en oración. Porque si tú no velas en oración, tú te estás pensando, tú te estás engañando como viven los borrachos, que piensan que ya ese día es el único y ya echan para adelante todo el dinero. Al otro día tienen tremendo problema. No solo la resaca, también la falta de dinero. Pero tú vives así, borracho, si tú piensas que tú no tienes pecado y que tú no tienes que velar en oración. Pedro sabía muy bien que estar sobrio implicaba velar en oración. Lo pone así también en el capítulo 5, versículo 8 de esa misma carta. Dice: sed sobrios y velad. Lo vuelvo a decir. Porque vuestro adversario, ha dado una razón, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso es a los cristianos, hermano. A los cristianos, devorarlos. Bien, los autores de la confesión terminan diciendo que también otros fines santos y justos, no tenemos tiempo para buscar, y terminan con una conclusión lógica del gobierno, de dicho gobierno de Dios. Ellos dicen: por consiguiente, así termina la confesión, por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios. Y por supuesto, nosotros tenemos que decir: los pecados se incluyen en todo eso. Ese todo que dice aquí, todo, los pecados se incluyen, porque ellos están hablando de los pecados. Los pecados, de una manera sabia, son usados para gloria de Dios y para bien de sus hijos. La Escritura nos dice en Romanos 8:28: y sabemos, por lo menos los cristianos de ese siglo lo sabían, no sé nosotros si lo sabemos o no. Los cristianos de ese siglo, Pablo les escribe y le dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas. No solamente cuando nosotros venimos a la iglesia y decimos gloria a Dios. No. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, escuché de un pastor, termino con ello, y creyente de experiencia, este pastor es una persona de años, decir lo siguiente: si el pecado derribó al hombre más fuerte, Sansón, al más sabio, Salomón, y al hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, David, entonces puede ser muy astuto dominarte y derribarte a ti también. Terminó este hombre diciendo: velad y orad. Amén. Hermano, te pregunto, ¿ya tienes identificados tus pecados frecuentes? ¿Los tienes bien identificados? ¿Tienes bien identificados cuáles son esas corrupciones que tiene tu corazón? ¿Eres consciente de tu debilidad? No me digas que no las tienes. Por favor, no me digas eso, porque me estás diciendo en mi cara que no eres cristiano. ¿Puedes percibir los engaños de tu corazón? Si es así, espero que así sea. ¿Cuán dependiente y vigilante estás siendo tú? ¿Cuánto te estás sometiendo a la voluntad de Dios? Que tiene en cuenta las corrupciones de tu corazón. Cuando Dios te da cada consejo,
Tiene en cuenta la corrupción que hay en tu corazón. ¿Cuán íntimo y constante es tu dependencia de Dios? Bendito Dios. Continúa tu obra en nosotros. Y logra esto en nosotros. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén.